Sí. También puede suceder eso en la ovogénesis. Dudas de Sí, la claro. ovogénesis. Todo lo que sucede en ciclo celular, llámese mitosis, meiosis, todo lo que puede suceder en ese ciclo celular pasa en los dos, ¿no? Entonces, sí. Puede ser que se lleve. Espérame tantito. Puede ser que se lleve tanto en el proceso del desarrollo de las gónadas masculinas como en el desarrollo de las gónadas femeninas, ¿no? En las dos puede suceder. Y esto, pues, obviamente va a generar que haya alguna alteración en el producto que nosotros vamos a generar, ¿no? Entonces, sí, puede ser en cualquiera de los dos, no importa en cuál. Lo interesante es que obviamente no se va a ver en ese momento de, no sé, de desarrollo femenino o masculino, ¿no? No se va a ver ahí, se va a ver cuando se lleve a cabo la fecundación y entonces el producto genere una malformación al momento de recién nacido, ¿no? Déjenme, les comparto esta presentación que nos vamos a encontrar, por ejemplo, ahí, ¿no? Déjenme ver dónde está. Y que obviamente pues no sabemos de quién fue el error, ¿verdad? No sabemos exactamente quién generó ese error, porque a fin de cuentas hubo una unión de cromosomas y esa unión de cromosomas, bueno, está generando este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, pues no sabemos quién es, pero lo que sí sabemos es que se generó por una alteración, por una asociación de cromosomas, ¿no? Déjenme ver. Ok, bueno, les voy a compartir esta. Esto es parte de lo que viene por ahí en un capítulo de su libro, que es donde habla un poquito más acerca de las alteraciones que nosotros vamos a poder observar y que, bueno, estos errores que nosotros estamos viendo aquí, bueno, tienen que ver sobre todo con esta parte de la meiosis, ¿no? De nuestros espermatozoides o nuestras ovogonias, ¿no? Bueno, fíjense muy bien. Nosotros tenemos por ahí que hay diferentes tipos de errores que van a suceder cuando nosotros nacemos, ¿no? Y que obviamente estos errores, bueno, tienen diferentes tipos de orígenes. Fíjense muy bien, del 50 al 60% no se sabe qué los ocasionó, pero bueno, puede venir, por ejemplo, que nazcan con un solo ojo, con la nariz de lado, sin orejas, o sea, todo eso está sucediendo cuando está naciendo nuestro producto, ¿no? Y bueno, no se sabe en muchas ocasiones por qué se está generando. El que nos interesa a nosotros es del 6 al 7% que tengan un origen cromosómico o de un 7 a un 8% que tengan un origen genético. Y también dentro de esta unión, ¿se acuerdan que les decía yo que a veces no sabemos qué pasa, ¿no? En ese proceso de la fecundación y puede ser que en un dado momento, en ese momento de la fecundación, que lo vamos a ver más adelante, de un 7 a 10% hayan orígenes teratógenos u orígenes multifactoriales, muchos factores, que si la mamá fuma, que si la mamá toma, que si está tomando medicamento, bueno, que pueden venir a afectar estos procesos al momento de la fecundación, no que lo traigan en la carga genética, pero al momento de la fecundación, ¿no? Bueno, entonces, decíamos que en las alteraciones cromosómicas podíamos encontrar monosomías,
O sea, que haya un cromosoma de menos, trisomías, un cromosoma de más, o tetrasomías, ¿no? Más cromosomas que estén presentes aquí, ¿no? Nosotros tenemos que ser 46 y fíjense lo que está sucediendo aquí, ¿no? Entonces hablamos de las euploidías como triploidías, o sea que sean 3N en vez de 2N son 3N, o tetraploidías en vez de que sean 2N son 4N, ¿no? O las aneuploidías, la falta de un cromosoma o de los dos cromosomas, ¿no? Y esto es lo que nosotros podemos estar observando en ese desarrollo, ¿no? Bueno, estos son de manera generalizada. No sabemos qué pasó, pero algo pasó, ¿no? Bueno, este es un síndrome de Down y es muy característico por la nariz ancha, la cabeza como cabeza de balón, ¿no? Más amplia y los ojos, ¿no? Que son muy característicos. Ya luego vamos a ver otros, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué alteraciones cromosómicas nos podemos encontrar? Bueno, alteraciones de lo que les decía yo, ¿no? Factores ambientales que van a estar influyendo directamente al momento, puede ser incluso, acuérdense que esta parte de las gónadas se desarrolla dentro de la mamá, ¿no? Y que, bueno, estos factores ambientales, cuando nuestra mamá está embarazada, van a generar un reordenamiento genético. Y esto, bueno, puede ser un reordenamiento equilibrado, donde no haya pérdida en los portadores, o desequilibrado, donde haya una ganancia o una pérdida en esta información, ¿no? Entonces, en el equilibrado podemos encontrar, ahorita la vamos a ver con una imagen, una inversión en las cromátides, una parte pericéntrica, paracéntrica, o que se generen traslocaciones, ¿no? No hay pérdida, pero hay una alteración, dijéramoslo así, en la posición de esos cromosomas, ¿no? Entonces, fíjense, estos son nuestros cromosomas. Esto sería lo normal, pero fíjense cómo aquí hay una inversión, ¿no? Se cambiaron de posición, o una traslocación, se cambiaron de posición. Entonces, no hay pérdida, hay un equilibrio, ¿no? No hay pérdida en cuanto a los portadores, pero cambió la información en la posición original, ¿no? Y esto, bueno, se puede dar por factores ambientales, ¿no? Esta sería otro tipo, que sería la inversión. ¿Cómo lo podemos observar? Sí, ¿cómo lo podemos observar? Y bueno, no hay pérdidas, pero hay un cambio en la adaptación, ¿no? Esta sería la pericéntrica, cómo se cambió de un lugar a otro, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo aquí es que hay pequeños fragmentos en la porción del centro, ¿verdad? Acéntricos fuera del centro que se pierden. Y bueno, hay segmentos grandes cromosómicos como este que se fusionan a lo que serían regiones céntricas, ¿no? Como este que estamos observando aquí que se cambió. Y bueno, no hay pérdidas, por así decirlo, pero hay una alteración, ¿no? En esa posición de lo que serían nuestras, bueno, se me fue la palabra. Déjenme acordar. Las posiciones, ¿no? De nuestros cromosomas, las posiciones de estas regiones de nuestros cromosomas. Y bueno, esto se lo vamos a deber a esta proteína que nosotros tenemos aquí, que es la robertsiniana, que bueno, la presencia de esto genera esa alteración. Y en la parte del desequilibrio, bueno, fíjense cómo aquí sí hay pérdida, ¿no? Fíjense, azul, debería de ser blanco, morado, café, y no hay, ¿no? Hay una pérdida de estos alelos, se llaman, perdón, alelos. De estos alelos, y entonces, bueno, tenemos una disminución, ¿no? En el tamaño de nuestro cromosoma, y bueno, esto puede generar lo que se denominan síndromes de genes contiguos, y esto es una hemicigosis para los genes de material suprimido, ¿no? Y pueden dependiendo el material que se pierda, bueno, vamos a encontrar estos síndromes, ¿no? Que nosotros nos encontramos aquí. Uno muy característico es el de Prader-Willi, que lo vamos a ver allá en histología. Van a ver cómo algunos de estos se vuelven a tomar. El de Angelman, el de Williams y algunas microdeleciones, o sea, que no se rompa todo, no se pierda todo el alelo, sino se pierda una porción, ¿no?
y bueno, es el síndrome de Catch-22, que obviamente es el cromosoma 22, ¿no? También nos encontramos duplicaciones. No hay pérdida, pero bueno, se agregó, por eso decía aquí que hay una ganancia o una pérdida, ¿no? Entonces, esta duplicación se genera por errores en lo que sería la síntesis de nuestro ADN, y que obviamente esta síntesis la estamos viendo en el núcleo, ¿verdad? Por eso la importancia de observar histología, esta parte del núcleo, cómo, qué está pasando en el núcleo para que se generen este tipo de errores, ¿no? O en su defecto puede generarse un entrecruzamiento defectuoso al momento de la meiosis. Cuando estábamos hablando por ahí, ¿se acuerdan de la parte de la profase, ¿no? Cuando decíamos que se llevaba a cabo el entrecruzamiento de la información en nuestros cromosomas, bueno, ahí el entrecruzamiento es defectuoso, ¿no? Regularmente, estas duplicaciones, bueno, no son nocivas y, bueno, también generan una fuente de nuevo material genético para cambios en la evolución, ¿no? En las características de las personas, ¿no? Por eso de repente dicen, oigan, si su papá era no le gustaba la escuela, no era tan burro y eso, ¿y por qué el hijo salió así? Bueno, pues algo pasó en su ordenamiento cromosómico que ocasionó esto, ¿no? También podemos encontrar un cromosoma en anillo, que en vez de ser cromosomas así como nosotros los observamos normalmente, bueno, son cromosomas en anillo, que estos se generan por dos rupturas en el mismo cromosoma y su misma unión, ¿no? En los extremos del cromosoma, y que, bueno, que puedan quedar fragmentos rotos o perdidos de este cromosoma, ¿no? Y sería un isocromosoma, donde, bueno, encontramos una monosomía, se parten nuestros cromosomas y pueden generar una monosomía o una trisomía unidos, tres partes de este cromosoma. Y bueno, una enfermedad muy característica es el síndrome de Turner, que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Que, bueno, se genera esta isosomía en lo que sería el brazo largo o el brazo corto, o en un brazo, ¿cómo se llama? Orto, de lo que sería este cromosoma, ¿no? Y esto también, bueno, estas isosomías pueden llegar a ocasionar tumores o neoplasias sanguíneas por esta alteración que se tiene en la composición, en la estructura de lo que serían los cromosomas, ¿no? Y bueno, sigue siendo esta parte del reordenamiento, ¿no? También tenemos, perdón, un cromosoma discéntrico, ¿no? Que está de manera igual o, ¿cómo se podría decir? Reordenada, así como dice aquí, ¿no? Reordenada de manera diferente en su parte central, ¿no? Puede ser que lo tengamos así, o puede ser que ya en el reordenamiento nos encontremos esto, ¿no? Donde los alelos están unidos de manera simultánea en estas posiciones, y bueno, este cromosoma es un cromosoma que tiene obviamente algunos efectos, ¿no? Y bueno, es muy frecuente en lo que serían los cromosomas que tienen que ver con la parte sexual, y ahorita vamos a ver cómo se generan estos, ¿no? Bueno, este es el síndrome de Catch, fíjense cómo tiene por ahí algunas pequeñas deleciones. Esta es una microdeleción en lo que sería el cromosoma 22 en el alelo Q 11.2, ¿no? Y bueno, esto va a generar, si se fijan, si ponen atención, la mayoría de este tipo de deleciones o de alteraciones cromosómicas va a afectar diferentes sistemas, como lo sería el sistema cardíaco, el sistema facial. En algunos puede generar disfunciones en el timo, en la parte de lo que sería la cara, o incluso en la parte de lo que sería la paratiroides, como es este caso con la disminución de la producción de calcio, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de esa. Aquí vemos otro tipo de alteraciones, ¿verdad? Y que, bueno, estas alteraciones es más que nada para que vean cómo se genera una herencia autosómica dominante o una herencia autosómica recesiva, ¿no? Una dominante, bueno, es que los dos papás sean
tengan una heterocigosis, ¿verdad? Y bueno, que los alterados va a estar en uno de los progenitores, aquí está en uno de los progenitores o en otro, o en los dos de los progenitores. Bueno, en uno de los progenitores, y este progenitor se lo puede pasar a uno de sus hijos. La probabilidad es que el 50% de sus hijos hereden esta de lesión, ¿no? O esta autosomía. Entonces, por eso es dominante, porque es muy probable que los dos lo pasen. Regularmente el que lo pasa es el papá. En este caso, bueno, la mamá puede ser la mamá una recesiva y que, bueno, no los herede, ¿no? No pase la información. Entonces, esta sería una herencia de 4 hijos, pero también, bueno, en una herencia de 2 hijos, bueno, puede ser que uno lo tenga y el otro no, ¿no? Por eso menciona aquí que, que la mitad de los hijos lo tiene. En una recesiva pasa al revés, ¿no? Miren, este regularmente lo heredó del papá, por eso está aquí en esta posición. Y aquí quiere decir que lo heredó de la mamá. Entonces, cuando se hereda, en este caso de la mamá, puede ser que no se manifieste, que no esté presente y que este gen se vaya pasando en herencia, no hay manifestación, pero son portadores de esa enfermedad, ¿no? Y puede ser que llegue a un hijo donde ese hijo se vuelve otra vez una herencia dominante, ¿no? O que manifieste la enfermedad. Parece que son sanos, pero están enfermos. Entonces, este es otro que está generado a lo que sería un gen dominante, es el síndrome de Rett. Este se presenta principalmente en mujeres, ¿verdad? Y obviamente como es dominante, se lo pasa a sus hijas mujeres, ¿no? Y regularmente el hombre sí lo llega a tener, pero no lo manifiesta. Cuando la herencia está ligada a un gen recesivo, bueno, se presenta sobre todo en los varones y la mujer es simplemente la que lo transmite, ¿no? Un tipo de enfermedad de por ejemplo, es la retinosquisis juvenil. Las mamás son las portadoras y los varones lo presentan. ¿Qué significa esto? Que su retina deja de funcionar a edades muy tempranas, ¿no? Puede ser incluso desde la niñez. Entonces, son enfermedades que tenemos por ahí, ¿no? Bueno, esto ya no. Entonces, esta parte no necesariamente tiene que ser con la mamá o el papá, ¿no? Puede ser incluso con los dos o puede ser que alguno lo traiga por ahí, pero se presenta o se genera más bien cuando se lleva a cabo la fecundación y bueno, estos caracteres van a marcar a nuestros hijos pues durante toda su vida, ¿no? Eso es lo interesante. Y como les digo, bueno, no lo podemos saber antes. Bueno, ahorita sí ya lo podemos saber antes. Se hace un mapeo genético y con el mapeo, bueno, ya identificamos qué enfermedades padece el papá, qué enfermedades padece la mamá y si nos unimos, bueno, qué enfermedades pueden desarrollar nuestros hijos, ¿no? Incluso desde, ¿cómo se llama? Desde que sabemos que estamos embarazados, bueno, le podemos hacer también un mapeo a nuestro producto. Claro, esto involucra mucho riesgo porque la manera de cómo se toma la muestra, ¿verdad? Pero se puede hacer y podemos predecir incluso si van a ser sano o si va a traer alguna patología asociada, ¿no? No sé si me expliqué o confundí más. Sí, maestra, sí se entendió, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No hay dudas? Sino para pasar a fecundación. No de mi parte, maestra. Okay. Sobre el mapeo genético, ¿ese cómo se realiza? ¿A través de cómo se saca la muestra? En sangre.
Se toma una muestra de sangre y se procesa con esa parte de inmunohistoquímica y ya se realiza, ¿se acuerdan que tenemos por ahí, bueno, no sé si están viendo ahí en histología, cuando se dice el radioinmunoanálisis y que se realizan in situ, bueno, ahí se van colorando los cromosomas para ver si tienen alguna lesión o no, o si tienen alguna patología asociada, y bueno, con eso se puede conocer. Casi todo es en sangre. Gracias. Sí. Bueno, voy a pasar a fertilización. Aquí ya en fertilización, bueno, ya tenemos asociado por ahí lo que sería el libro de, ¿cómo se llama? De Arteaga, pero también tenemos el libro, perdón, las síntesis conceptuales, ¿no? Entonces, muy abusados con esas lecturas, ¿no? Lo que yo les voy a presentar es una, ¿cómo se llama? Es la unión de las dos, de tal manera que ustedes puedan identificar, ¿no? Cómo se lleva a cabo este tipo de procedimiento. Bueno. Okay. Bueno, nos habíamos quedado en que en la espermatogénesis íbamos a producir nuestros espermas, ¿verdad? Y en la ovogénesis íbamos a llegar hasta el momento de la ovulación, donde, bueno, nuestro óvulo se iba a ir a lo que sería nuestra tuba uterina, ¿verdad? Bueno. Aquí es importante que nosotros conozcamos, bueno, qué es lo que está pasando en estos procesos, qué es lo que está sucediendo, cómo se llevan a cabo y que, bueno, cuando se unen nuestro espermatozoide con nuestro ovocito, este ya se transforma en un huevo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso, así como lo observamos aquí, ¿no? Bueno, aquí es importante que nosotros conozcamos dos términos importantes, que es la fertilización y la fecundación como tal, ¿no? La fertilización, bueno, va a ser ese proceso donde nosotros vamos a llevar a cabo esa recombinación de nuestro material genético, y la fecundación va a ser el sitio donde estamos llevando a cabo este proceso, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar primero de lo que es el transporte de gametos. Dijimos que, bueno, de nuestro ovario, en el caso de la ovogénesis, ¿verdad? Y vamos a tener este proceso de la ovulación, así como lo vemos por aquí, que está creciendo nuestro ovocito, que está por ahí, bueno, ya va a ser fecundado.
Bueno, tenemos la ovulación y dijimos que iba a pasar hacia lo que eran nuestras tubas uterinas, ¿no? Bueno, y que se iba a quedar aquí en la ampolla, ¿no? Bueno, esto es muy sencillo. En el caso de los hombres, bueno, el transporte de gameto de los hombres básicamente se inicia o más bien continúa a partir de lo que sería la eyaculación refleja del semen, donde tenemos, bueno, la emisión, pero también la eyaculación de lo que sería nuestro semen, ¿no? Esta parte de la emisión tiene que ver con cómo se está llevando a cabo este proceso de los espermatozoides para transitar a lo largo del sistema masculino. Y entonces, con la unión de diferentes sustancias, poder llevar a cabo su expulsión, su eyaculación, ¿no? Bueno, nosotros dijimos que los teníamos aquí, en estos túbulos seminíferos, y que ellos iban a pasar, ay, perdón, a los túbulos espermáticos y, pues hagan de cuenta que ahí se quedan, ¿no? Ahí están madurando. Cuando viene la erección, bueno, entonces están pasando por el conducto deferente, del conducto deferente llegan a lo que sería la porción donde está la próstata, y aquí, bueno, empieza a secretarse lo que sería el líquido seminal a través de lo que sería la glándula seminal, luego pasa por el conducto eyaculador, y luego viene otra glándula que está por aquí asociada a la glándula vulvuretral. Y bueno, el líquido que están sacando nuestra glándula seminal, nuestra glándula vulvuretral, ayudan para que estos espermatozoides puedan llegar a lo que sería el pene y ser expulsados a lo que sería la vagina, ¿no? Ese es el punto principal. Entonces, se van desde los testículos, atraviesan todo lo que sería la parte pélvica, la parte de la vejiga, de la próstata, llegan al pene y son expulsados con la ayuda de el líquido seminal, ¿no? Bueno, entonces, no es tan sencillo, así como lo mencioné, ¿verdad? Se llevan diferentes tipos de procesos. Uno de los procesos es esta parte de la maduración epididimaria. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? En el caso de las mujeres, en el tracto femenino, este va a durar aproximadamente 2 a 3 minutos, va a estar presente con la activación de lo que serían las prostaglandinas, que son las que se encargan de mover lo que sería esta tuba uterina, por eso generamos dolor. Yo les decía, ¿verdad? Estas prostaglandinas nos generan dolor. Y bueno, también aquí, en este periodo, en este proceso, el ovocito va a generar una pequeña capacitación. Bueno, cuando sale del pene, estos espermatozoides, bueno, entran a la vagina. Aquí es muy importante porque, bueno, están sucediendo también algunos otros cambios, pero lo más interesante aquí es que la vagina, cuando se tiene la relación sexual, que se está preparando, ¿verdad?, para recibir a los espermatozoides, cambie su pH, que normalmente es ácido, de 4.7, y se vuelva alcalino. Y esto, pues, obviamente también lo va a generar por diferentes glándulas que tiene aquí, tanto el cervix como la parte de nuestra vagina, y empieza a secretar líquidos, ¿verdad? Ese líquido de preparación, que es un líquido rico en fructuosa, y entonces vuelve alcalina nuestra vagina y permite que los espermatozoides puedan pasar, atravesar, llegar al útero, transitar por las tubas uterinas y, bueno, llegar a encontrarse con el ovocito, ¿no? Lo interesante aquí es que cuando ellos transitan por esta parte que es el cuello uterino y que está conformado por diferentes criptas, diferentes surcos que van a estar aquí presentes, bueno, los espermatozoides se encuentran con una gran barrera, ¿no? Entonces, muchos espermatozoides pueden quedar ahí adheridos, adosados a estas paredes, ¿no? Y bueno, es muy interesante esto porque cuando los espermatozoides son liberados, ellos tienen aproximadamente entre 48 y 72 horas para llegar hasta acá.
Para ellos, este tránsito o este paso, este camino, es muy, muy, muy largo, ¿no? Entonces, deben de tener la energía suficiente para llegar hasta allá y obviamente tener la capacidad de desplazamiento, ¿no? Y bueno, estas criptas también tienen lo que serían los conductos cervicales que van a tener, pues obviamente, el moco cervical que les va a impedir el desplazamiento, ¿no? Acuérdense que hablábamos que, bueno, este moco cervical iba a ser filante, ¿no? Cuando pudiéramos tener la ovulación y que queríamos embarazarnos, ¿no? Y que también, bueno, se volvía espeso y les impedía el paso, ¿no? Entonces son las características importantes aquí de este moco. Bueno, entonces van a atravesar estos espermatozoides por lo que sería nuestro útero, que aproximadamente son de 5 a 7 centímetros, o sea, nada, una cosa de nada, pero les digo que para ellos es un mundo, ¿no? Su velocidad de desplazamiento es aproximadamente, imagínense, 35 micrómetros por segundo, ¿no? O sea, nada. Y bueno, este es el reto que ellos tienen para poder llegar a lo que sería la tuba uterina y apoyarse, ahorita vamos a ver algo muy interesante de eso, apoyarse en las características propias de las tubas uterinas para que el mismo epitelio les ayude a desplazarse. Pero también, como lo vamos a ver en histología, esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Le ayudan a desplazarse, pero también se convierten en barreras para que se puedan quedar ahí metidos los espermatozoides, ¿no? Bueno, este trabajo de la espermatogénesis entonces empieza, o esta maduración de nuestros espermatozoides empieza desde el proceso de la espermatogénesis, ¿no? Cuando se está generando su diferenciación, su maduración, sus características propias de un espermatozoide, ¿no? Después de ahí van a pasar a lo que sería esta porción, que es el epidídimo. Aquí van a estar durante 14 días, donde van a llevar a cabo una maduración epididimaria, así se le llama. Hagan de cuenta que en la parte de la espermatogénesis, esto que estábamos viendo anteriormente, va a quedar nada más su parte física, por así decirlo, ¿no? Su estructura física va a quedar lista. Pero acá vamos a permitir que ellos estén maduros también fisiológicamente. Entonces, van a llevar diferentes tipos de cambios fisiológicos y bioquímicos que les van a permitir tener esa capacidad de desplazamiento, su capacidad de fecundación, de tal manera que, bueno, cuando se enfrenten a la vagina puedan avanzar, ¿no? Entonces, en esta capacitación, estos cambios van a ser cambios bioquímicos y biofísicos que van a alterar, bueno, esta superficie de lo que es nuestro espermatozoide, su pH intracelular va a estimular también la transducción de señales de tal manera que, bueno, aquí adquieran ese patrón de hiperactividad, ¿no? O sea, les vamos a decir, ¿sabes qué? Tú cuentas con toda esta vaina mitocondrial que te va a ayudar para desplazarte, ¿no? Hagan de cuenta como cuando vemos en las películas que les dan la información a los robots, bueno, pues hagan de cuenta que fuera algo así, ¿no? También les van a dar esa facilidad de reconocimiento y adhesión a la zona pelúcida. En esta parte de lo que es el acrosoma, en su parte interna, más bien en esta parte de las membranas, más bien, va a tener una adquisición de proteínas que le van a permitir reconocer al ovocito, ¿no? Entonces, esto es muy importante para que cuando llegue con el ovocito, o bueno, desde que entra a la vagina, pueda captar dónde está, desplazarse hacia donde está él, y luego reconocerlo como propio o de la misma especie y generar la fecundación, ¿no? Y también, bueno, aquí van a recibir la capacitación para que esta capa que nosotros tenemos aquí, que es el acrosoma, se vaya a generar una exocitosis cuando sea el tiempo correcto. Esto está pasando en el epidídimo, ¿no? Entonces, aquí ellos inician esa parte les dan esa capacidad de movilidad, pero también los vuelven inmóviles.
les dicen, ¿sabes qué? Todavía no, así que te vamos a descapacitar, se llama. Entonces, se modifican y se intercambian también lo que serían proteínas y lípidos en su superficie, y esto termina con un espermatozoide, bueno, móvil, pero también inmovilizado, ¿no? O sea, con su capacidad de movilidad, pero incapaz para desplazarse todavía. También, bueno, observamos la disminución de un grupo sulfidrilo en lo que sería su superficie, la disminución de la capacidad de las ATPasas para que no se puedan desplazar precisamente. Generan también una modificación en los azúcares de su glucocáliz, que esto es muy importante porque cuando lleguen a la parte de lo que sería la tuba uterina, bueno, esta modificación le va a permitir desplazarse en lo que serían las tubas uterinas. También hay un aumento de cargas negativas que, bueno, también van a ayudar en ese desplazamiento, en esa reacción acrosómica para volverlo móvil, ¿no? Hay una composición lipídica diferente, hay una redistribución de lo que serían sus proteínas de membrana, de tal manera que, bueno, se genere esta modificación en los azúcares, pero también le ayude al desplazamiento, al reconocimiento dentro de lo que serían las tubas uterinas. Bueno, esto es lo que tiene él, unas cargas negativas, que cuando llegue el momento, bueno, cuando se rompa su acrosoma, esa parte amarillita que veíamos, ¿verdad?, pueda desprenderse de todo aquello que le estamos metiendo ahorita, proteínas, azúcares, lípidos, todo lo que le estamos metiendo, y entonces él pueda desplazarse dentro de la cavidad vaginal, uterina y tubas uterinas. Bueno, después, fíjense muy bien, los capacitamos fisiológicamente para funcionar, no hagan de cuenta que fueron a la escuela. Ahora, y dijimos que los descapacitábamos, ¿verdad? Bueno, ahora se genera otro proceso que se llama el proceso de capacitación. Este proceso de capacitación o recapacitación, si lo quieren ver así, se lleva a cabo en el tracto reproductor femenino. Todas esas sustancias, todas esas modificaciones que sufrió nuestro espermatozoide, aquí se van a quitar, aquí se van a eliminar y le van a permitir ahora el desplazamiento por la cavidad uterina y llegar a lo que, por el útero, la cavidad uterina y en las tubas uterinas, ¿no? Entonces, todo lo que le habíamos pegado para que no hiciera su desplazamiento, no se moviera, no generara sus funciones, bueno, todo eso se le quita y ahora él puede desplazarse, ¿no? De hecho, las sustancias que trae el semen, ahorita las vamos a ver, que también son sustancias descapacitantes para que no realice su función, también se le quitan en la vagina, ¿no? Entonces, se remueve la albúmina, va a traer albúmina el pegado, se remueve la albúmina, la albúmina que tenemos en la vagina, remueve el colesterol, hagan de cuenta que es un diluyente, remueve el colesterol que él trae pegado, elimina lo que sería el potasio, permite la entrada al calcio y al bicarbonato, y bueno, el calcio es lo que le va a permitir la hiperactividad, ¿no? Se genera la fosforilación de las proteínas y bueno, elimina todos esos factores descapacitantes, ¿no? Se vuelve de un R- para que no funcionara a un R+, y bueno, empieza a generar su desplazamiento. Entonces, estos espermatozoides van a adquirir su propia movilidad, se van a desplazar a través del sistema reproductor femenino para llevar a cabo la fecundación, ¿no? Aquí es muy importante porque, bueno, yo puedo medir qué tan viables son estos espermatozoides o qué tan buenos son a partir de la motilidad espermática, que la voy a realizar a partir de un espermatograma, ¿no? Espermograma o espermobiograma o espermatograma, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a poder medir ahí, vamos a ver sus características físicas que decíamos anteriormente, entonces ahí lo vamos a poder ver. Y también, bueno, podemos observar su déficit de motilidad a partir de este examen, y bueno, esto nos puede decir que, bueno, esta persona tiene una
infertilidad o cierto grado de infertilidad, o que este espermatozoide, bueno, no puede ascender, ¿no? Tiene una motilidad no muy buena, pero bueno, si lo ayudamos de manera artificial, pudiéramos generar la fecundación, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede, hagan de cuenta, cuando están inmóviles y que llegan a la vagina, bueno, empieza la capacitación y bueno, ahora se vuelven supermóviles y bueno, esto les permite su desplazamiento, ¿no? Su capacidad de movilidad. Una sustancia muy importante aquí es el ácido hialurónico. Bueno, gracias a esta presencia de lo que es el ácido hialurónico, bueno, adquieren su movilidad propia. Y esto, bueno, esta es estimulada por lo que sería este licor folicular que nosotros tenemos aquí. Pues hagan de cuenta que es el detonante, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, cuando las perras están en celo, ¿no? No sé cómo, pero bueno, los perros las olfatean y ese es su detonante, ¿no? Las feromonas que despiden las perras. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? Ese licor folicular que nosotros tenemos en nuestros ovocitos genera o estimula que el espermatozoide se vuelva más viable y empiece a generar su desplazamiento hasta el ovocito, de tal manera que se genere esta reacción acrosómica, ¿no? Y bueno, este ácido hialurónico también le sirve al espermatozoide para romper todos estos enlaces que nosotros tenemos con nuestras células. Lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Y una enzima asociada, bueno, con el ácido hialurónico sería la hialuronidasa. Bueno, hay factores que están beneficiando la velocidad en esta reacción enzimática, como la energía cinética del medio. Todo el medio que está ahí, si el medio es propicio, puede desplazarse. Si no es propicio, aunque él quiera y tenga la capacidad de desplazarse, no se va a desplazar, ¿no? Entonces, con un medio correcto, se genera esta hiperactivación de nuestros espermatozoides, donde, bueno, vamos a tener esa degradación del ácido hialurónico, la disminución de la cohesión de las células foliculares y va a aumentar la posibilidad de colisión, de unión, de ensamblaje con lo que sería la membrana pelúcida. Bueno, acuérdense que dijimos que el ovocito, ¿verdad? Iba a salir rodeado con su membrana pelúcida y con un cúmulo de lo que eran en este entonces células de la teca interna que cuando se desplazaba hacia un lado se iban a cambiar de nombre a corona radiada, ¿verdad? Bueno, entonces estas lo que están haciendo es proteger a nuestro espermatozoide y bueno, lo que necesitamos o lo que necesita hacer el espermatozoide cuando genera este encuentro es, así como se observa aquí, ¿no? Romper los enlaces de estas células de la corona radiada de tal manera que él pueda penetrar y romper esta zona pelúcida gracias a la presencia de lo que sería la acrosina y la neuraminidasa, ¿no? Dos enzimas que le van a permitir a él degradar nuestra zona pelúcida. Acuérdense que dijimos que en la capacitación epididymaria, bueno, a él se le proveían de estas sustancias, ¿no? Entonces, es aquí donde las va a utilizar para generar esta reacción. Bueno, no todo es viable todo el tiempo, ¿no? Por ahí su libro dice, habla de la viabilidad de los gametos, donde vamos a tener, decíamos ahorita, ¿no? De 24 a 72 horas con los espermatozoides y más o menos lo mismo con el ovocito. Pasado ese tiempo, bueno, los espermatozoides dejan de desplazarse, se van muriendo. Y lo mismo sucede con el ovocito, ¿no? Empieza a morir. Si llegara a unirse un espermatozoide con un ovocito casi no viable, bueno, también genera un huevo con pocas capacidades de subsistencia, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, si llegara a madurar, bueno, va a tener esas características que les decía anteriormente de que van a nacer con algún tipo de defectos, ¿no? Porque, bueno, la recombinación ya se dio con una célula vieja. Bueno, más o menos, vamos a ver la secuencia de la fecundación, más o menos en 24 horas de que el espermatozoide llegó,
se lleva a cabo la fecundación en esta porción que sería la, la ampolla, ¿no? Vamos a ver cómo se realiza entonces esa unión de nuestros gametos, cómo se fertiliza, ¿verdad? Así como las gallinas que pisan los gallos que pisan a las gallinas, bueno, así también nosotros realizamos este proceso, pero se llama fertilización. Bueno, entonces, ya habíamos mencionado que se va a dar la reacción acrosómica y esta, bueno, significa que le vamos a quitar todas estas capas de la corona radiada, van a llegar muchísimos espermatozoides, muchos van a querer penetrar a lo que sería nuestra zona pelúcida y aproximadamente llegan entre 200 y 300 millones, imagínense, para lograr penetrar, ¿no? Pero solamente uno va a poder realizar esa función. Bueno, aquí observamos cómo tenemos la membrana, la membrana de nuestro espermatozoide, bueno, el acrosoma y todas las estructuras que están componiendo nuestro espermatozoide, que dijimos que esto lo iba a adquirir en el epidídimo, ¿verdad? Ya cuando entra a la vagina, bueno, se tiene que eliminar de todas estas sustancias de tal manera que se pueda desplazar y pueda avanzar y entonces exponer las enzimas que él tiene para romper esta corona radiada, ¿no? Y ya dijimos que era la acrosina, ¿no? Bueno, estas son las enzimas acrosómicas que nosotros vamos a tener o que el ser humano tiene, los varones tienen, para llevar a cabo este rompimiento de la corona radiada, ¿no? Bueno, esto está ahí en su libro. Entonces, este desplazamiento, según lo que dice Flores, es que, bueno, este esquema de denudación o de desprendimiento de lo que serían la corona radiada, se van degradando en un sentido de tiempo, eso es lo que dice él, ¿no? Donde, bueno, los espermatozoides capacitados se aproximan a lo que sería todo el complejo ovular, estos espermatozoides comienzan la reacción acrosómica, o sea, comienzan a secretar las enzimas y sufren una hiperactivación, ¿no? Hagan de cuenta como que ya nos cansamos, no sé, de leer y como que ya queremos acabar y leemos más rápido, ¿no? Hagan de cuenta si hay una hiperactivación. Entonces, comienzan a liberarse espacios, se rompen espacios entre las células, así como lo observamos aquí, y los espermatozoides capacitados que no sufrieron esa parte de la reacción acrosómica, bueno, pueden atravesar la parte de las células foliculares, ¿no? Entonces, en otras palabras, aprovechan el camino que abrieron nosotros para poder penetrar, ¿no? Y en ese camino, bueno, muchos quedan también adheridos, adosados a nuestras células de la corona radiada, y bueno, pocos son los espermatozoides que van a llegar a tener un contacto con lo que sería nuestra corona o nuestra zona pelúcida, ¿no? Nuestra membrana pelúcida, de tal manera que, bueno, comiencen a generar también una reacción acrosómica con las enzimas que él tiene, ¿no? Que el espermatozoide tiene. Bueno, cuando llegue el espermatozoide a lo que sería nuestro ovocito, bueno, entonces se genera un reconocimiento entre el espermatozoide y la zona pelúcida y se genera la reacción acrosómica. Esto lo que va a ocasionar es que esa matriz extracelular que es porosa empiece a secretar estas sustancias y entonces rodea lo que sería nuestro ovocito y que está rodeando nuestro ovocito, bueno, va a secretar unas sustancias para generar un reconocimiento, ¿no? Y aquí, bueno, son 4 glucoproteínas que son la HZP1, 2, 3 y 4, y que estas proteínas son las que nos permiten reconocer que somos hombre, que somos mujer, de la misma especie y que vamos a generar una unión entre estos dos gametos, ¿no? Entonces, hay diferentes inductores acrosómicos como la progesterona, la albúmina, el líquido folicular, el ácido hialurónico, las glucoproteínas de la zona pelúcida y bueno, unos también muy importantes aquí serían los receptores para los espermatozoides.
Y estos receptores, bueno, los vamos a encontrar en esas proteínas que decíamos ahorita, principalmente en lo que sería la HZP3. Bueno, entonces se genera un contacto temprano entre lo que sería nuestro espermatozoide con lo que sería la zona pelúcida y principalmente con esta zona, la zona posacrosomal. La parte del acrosoma es el que generó la liberación de las enzimas, ¿no? Es el que generó la parte de, hagan de cuenta, el trabajo del esfuerzo, ¿no? Y la parte prosacrosómica es muy interesante porque aquí es donde vamos a tener la presencia de nuestro núcleo, ¿no? Entonces hay una unión con esta parte acrosómica entre el espermatozoide y lo que sería nuestra zona pelúcida y empieza a generarse aquí esa reacción de reconocimiento gameto-gameto, ¿no? Bueno, y ya empieza la penetración de lo que sería nuestra zona pelúcida gracias a la presencia, bueno, en esta reacción acrosómica de las esterasas acrosina y neuraminidasa. Ok, y hasta ahí le vamos a dejar. Ya el lunes, el martes, hablamos de cómo se lleva a cabo todo este reconocimiento porque hay cosas muy interesantes a partir de este reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí de lo que les dije? Bueno, creo que todavía están dormidos, pero bueno, nos vemos el martes. Cuídense. Bonito fin de semana. Igualmente. Igualmente, maestra. Igualmente, maestra.